Bien, estamos en un seminario organizado por el PAT. El nombre es Educación y Creatividad. Estamos en este espacio de conocimiento, de reflexión y para un tema que es absolutamente esencial ahora, que es cómo podemos educarnos mejor, cómo podemos tener mejor acceso al conocimiento. Bien, dejamos en la conducción a Eduardo Rodríguez. Eduardo, a tus órdenes. Genial, muchas gracias, Alfonso. Muy buenas tardes a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy a este webinar denominado Educación y Creatividad, poniendo como incógnita, ¿la educación actual está matando la creatividad en los alumnos? Para poder abordar este tema a profundidad, el día de hoy nos acompaña el maestro Jorge Camacho Bueno, quien tiene una maestría en Teorías y Práctica Educativa y actualmente es el director general del Colegio Los Álamos desde el 2008. También nos acompaña el panelista Elcer Guevara, quien es estudiante de Educación de la Universidad de Piura y también es integrante del núcleo de Piura de la Gira de la Esperanza. Mi persona, yo soy Eduardo Rodríguez, soy estudiante también de Educación de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos y, como reitero, vamos a empezar con este webinar. Y para poder profundizar al respecto y a tener la relación intrínseca que está entre la educación y la creatividad, vamos a darle pase al maestro Jorge Camacho. Profesor, lo escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un gusto estar acá compartiendo con ustedes esta experiencia. Sobre todo creo que lo que será más importante será poder compartir luego preguntas. Pero quería comentarles esto porque el tema de esta pandemia ha puesto en el tapete, digamos, la discusión de si se puede educar o no se puede educar de manera virtual, por ejemplo, ¿no? Es una de las cosas que ahorita están encima y ha sido pues todo un tema de controversia a lo largo de estos días y sigue siéndolo, ¿no? Y entonces uno se plantea qué es lo esencial, o mejor dicho, qué es lo que se logra hacer realmente en una educación virtual y qué es lo que, digamos, faltaría o que se tendría que hacer luego en la educación presencial. Entonces, ustedes han visto, seguro, yo he participado en varias conferencias donde he escuchado una descripción de lo que es la educación, pero hasta cierto punto muy sesgada, ¿no? Donde dicen que esta educación, me refiero a la educación presencial en los colegios, es una educación que está diseñada como una estructura de todos en fila, todos de la misma manera, a todos se les enseña lo mismo, y que cómo podemos lograr gente creativa, gente con, digamos, que rompa moldes. Si a todos se les enseña lo mismo, se les tiene en línea, el profesor es el centro del aprendizaje, el conocimiento que se da pues es el mismo para todos. ¿Cómo podría lograr con ese tipo de educación gente creativa? Es un poco el centro de, digamos, de esta discusión. Y ahora, justamente, cuando tenemos este tipo de tecnología para encontrarnos y para poder tener estas clases, uno dice, al final, ¿qué estamos transmitiendo en estas exposiciones o en estas conversaciones, ¿no? Y entonces, sobre este tema, a veces se contrapone también un modelo y se contrapone pues la competencia versus el conocimiento, ¿no? Se pone como enfrentados, ¿no? Cuando sabemos que los que estamos en este tema educativo no es uno o lo otro, sino que se pueden hacer las dos cosas. Y entonces, pero ahí viene el punto, ¿no? Ahorita el Perú tiene un currículum basado en competencias. Y si ustedes revisan el currículo basado en competencias, se darán cuenta que ahí no menciona nada de conocimientos, porque de fondo todas estas cosas hay siempre una visión pedagógica que digamos que imbuye todo este tema y también pues afecta cómo trabaja el profesor. Entonces, por ejemplo, uno puede desarrollar competencias si es que trabaja con conocimientos, pero al revés no se puede. Uno no puede desarrollar conocimientos si solamente se enfoca en competencias. Y entonces, dentro de la base de toda esta discusión, de esta conversación en el tema educativo, hay un asunto de fondo que es el siguiente, ¿no? La gente dice, pero ¿para qué vas a aprender algo si los conocimientos van cambiando tan rápidamente que todo esto tú lo consigues y lo encuentras ahí en Google, ¿no? Haces una búsqueda y encuentras las respuestas a todas tus preguntas.
Y entonces, lo que el profesor te está enseñando hoy, en 10 minutos, en 15 minutos, en una hora, en un día, ya no es válido. Entonces, acá lo importante es la competencia, el que tú sepas organizarte, trabajar en equipo, el saber aprender a aprender, etcétera. Una serie de estas cosas de competencias que en este discurso uno termina diciendo, tienes razón, ¿no? Tienes razón. Pero yo justamente quería aprovechar esta oportunidad para conversar con ustedes sobre lo que está de fondo y por qué esta aparente contradicción entre creatividad y la educación basada en el conocimiento no es real, no es real. Es más, es una necesidad el enseñar conocimientos básicos, fundamentales, sobre todo en la etapa escolar. Y ese es un error cuando a veces se piensa que no. Cuando ustedes se dan cuenta, si van viendo el tema educativo, cada vez está, con esto hay que explicar también que todas las edades no son las mismas, ¿no? O sea, es distinto enseñar en inicial, enseñar en primaria, que enseñar en secundaria, y mucho menos enseñar en la universidad, es completamente distinto. Pero cuando estamos hablando de la educación básica regular, digamos, de la primaria, la secundaria, inclusive inicial, ahora está muy de moda, por ejemplo, todo este tema de hacer que las cosas sean como un juego, ¿no? La gamificación que le llaman de la educación, ¿no? Que todo sea pues más fácil, más práctico, que sea más lúdico el ambiente, que el alumno realmente se sienta a gusto en clase, y eso es correcto, está bien, pero hay un error de fondo que todavía, que a veces no se toma en cuenta, ¿no? Que decir, mira, el aprender algo, conocimientos, implica trabajo, implica esfuerzo. Y eso a veces se olvida, ¿no? O sea, es casi, vamos a poner un ejemplo un poco paralelo, ¿no? Es como la famosa oferta de aprende inglés en solo un mes, ¿no? O sea, o de decir, mira, vas a tener una dieta súper especial que sin ningún esfuerzo vas a bajar, pues tu 10 kilos que tienes ahí de más, lo vas a bajar en una semana, ¿no? Tomando esto y lo otro y comiendo normal, ¿no? Esas ofertas, que suenan muy bonitas, uno dice, mira, eso no es verdad, eso no es real. O sea, la dieta, el aprender algo implica esfuerzo, implica el dejar algunas cosas, implica hacer algo de esto. Eso se entiende en la educación superior sobre todo, pero fíjense ustedes la diferencia entre la educación superior y la educación básica. En la educación básica uno tiene que, hasta cierto punto, forzar al alumno. No digo con esto de mala manera, quiero que me entiendan el término de manera adecuada, ¿no? Y eso puede ocurrir que sea el motivar, ¿no? Porque uno puede presentar el conocimiento de una manera tan atractiva que el alumno quiera escuchar y quiera participar y se meta en el salón. Pero también, fíjense que es algo muy complejo, porque son alumnos que recién están aprendiendo incluso a dominarse. No tienen esos criterios, esos límites, digamos, para portarse en un grupo de 25, de 30, ¿no? De lo que fuese el salón. Eso es importante también entender. Y entonces, por eso es que los colegios también tienen esa manera de estructurarse, hay una disciplina, hay una manera de intervenir, etcétera, ¿no? Pero todo eso se ha caricaturizado. Y por eso yo quería compartir con ustedes un video donde hacen justamente toda esta defensa, ¿no? de esto que les he comentado. Y quisiera después de ese video comentar sobre eso y tener la oportunidad de, digamos, de cambiar opiniones, de escuchar sus comentarios y poder entrar en un diálogo al respecto de eso. Porque, como les comentaba, es algo que está bastante, digamos, lo escuchamos a cada rato, y la gente que menciona esto, por ejemplo, dice, la educación actual dice esto como que fuera una verdad absoluta, y uno, si no tiene más datos, se lo compra, ¿no? Y dice, la educación como la conocemos ahora está inventada para las fábricas, para una sociedad industrial, donde todo es producido en serie, donde los alumnos tienen que estar sentados en fila, uno tras de otro, como un producto en serie, donde se hace lo mismo, todos lo meten en el mismo molde, y entonces ahí pues es imposible que haya creatividad. Y entonces hay que romper eso, y lo que hay que hacer es actividades pues más creativas, más lúdicas, romper el esquema de clases, que no haya cursos ni asignaturas, que se trabaje por proyectos, que sea todo más transversal, etcétera, etcétera, etcétera. Hay todo un discurso alrededor de eso. Y entonces quisiera mostrarles este video, pero les pediría que los que están ahorita viendo este seminario
lo vean con ojos críticos, porque todo lo que les he contado suena muy bonito y es muy fácil de estar en esta misma onda. En todas las facultades de pedagogía se nos dice lo mismo. Entonces hace falta ir contracorriente para pensar un poquito en esto, a ver, para poder encontrar si esto es realmente así como lo ponen o no, y que sea un motivo de conversación. Entonces, yo voy a compartir pantalla en este momento y espero que ahora sí funcione el sonido de esto. Al final, lo que me interesa sobre todo es, como les decía, el video, ¿no? No sé si está saliendo, no sé si está saliendo ya en la pantalla. Sí, adelante, El se ve bien, PowerPoint. dale. Sí lo Adelante. tiene, ¿no? Perfecto. Entonces, este es el video, dura unos minutos, lo vemos un momento, y si no, no sonara, igual están los subtítulos, pero mejor que sonase, ¿no? Entonces voy a ponerlo. Albert Einstein once said, everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, proud of the things you've done? Turning millions of people into robots. Do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come. No more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement. And if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today. And here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today. And here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past? I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A. A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie-cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people will get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid. No wonder so many students are short-changed. Let's be honest. Teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid. But a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too crude to be used and should be abandoned. But don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, these tests are too crude to be used and should be abandoned. Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the clothes will be lethal. I don't have much faith in school, but I do
courageous, then it is our duty to do the same for education, to upgrade and change and do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more common core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream. Countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving. Because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams. There's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. Bueno, entonces estábamos en esto, lo que les estaba comentando, pero yo quisiera comenzar comentándoles Si podrías este tema, compartir tu pantalla. Ahí, estoy compartiendo pantalla, ¿me ven? Ya, perfecto, adelante. Sí, lo que quería comentarles es esa construcción que acabamos de ver, ¿no? Es de una escuela que realmente no existe. Podríamos decir que los alumnos no son gente pasiva, ya que hay un error de fondo cuando habla o nos presenta una escuela donde todos están en fila de manera pasiva ante un profesor, como que el profesor se encarga de llenar la mente, ¿no? De las cajas, digamos, la cabeza de cada alumno, y los alumnos son personas pasivas, ¿no? Y esto no es así, porque olvida un tema muy importante, que es que lo más propio del hombre es el pensamiento, es lo más propio. Y entonces la pasividad, cuando la gente se pone a pensar en la pasividad, se enfoca en el movimiento personal. Pero una persona que está escuchando una clase, lo más potente que está dinamizando, que está moviendo, es su inteligencia. Y justamente ahí es donde uno no sabe. O sea, un alumno puede estar frente a un profesor, escuchando, entendiendo, relacionando conocimientos, sacando conclusiones, haciendo preguntas después, o también puede estar con la mente en otro lado, ¿no? Pero ahorita hay un error muy grande de pensar que un alumno que está escuchando una conferencia, que está frente a un profesor, es una persona pasiva, y eso no es verdad. Y después otra cosa más, ¿no? Que si uno se fija en la historia, se va dando cuenta que los grandes genios de la humanidad han estudiado de esa manera. O sea, esa es otra cosa, digamos, como cosa evidente, ¿no? Gente muy bien preparada, gente creativa, que gente que ha transformado también el mundo a lo largo digamos, de todos estos siglos, ha estudiado con un esquema parecido. Y luego dice una cosa que no es verdad, que porque los colegios tal como los conocemos han sido diseñados por, digamos, por un tema de trabajo en serie, en un tema industrial. Yo quería ahí y mostrarles un poco, ¿no? En esta línea del tiempo, en 1440, para tener una idea, se funda Eton College, que ese es el colegio más exclusivo de Inglaterra, donde se educan solamente pues, la gente, los reyes, los príncipes, etcétera, ¿no? Y en ese momento tenía 70 alumnos en 1440 y los costos los pagaba el rey, o sea, justamente para la nobleza que se educaba ahí. Y entonces, si ustedes ven, la educación antes era solamente para las personas que tenían más dinero, era casi clases particulares de grupos pequeños, y por eso era carísima, era imposible de sustentar. Y la gran mayoría de la gente no estudiaba. La gran mayoría de la gente se dedicaba al trabajo del campo, al trabajo artesanal, eran discípulos, digamos, de algún artesano, y ahí iban desarrollando su vida. Luego, cuando comienzan que la revolución industrial, por ejemplo, es de 1760, ¿no? Para tener una idea de ubicarnos, ¿no? Cuando dicen que los colegios tal como los conocemos se deben a la revolución industrial, la toma de las fábricas y tal. Y la revolución francesa es todavía después. Pero fíjense lo que sucede en 1597. En 1597 hay una gran inundación en Roma, donde sale el río Tíber y destroza pues a todo en su cauce, y genera muchos niños, mucha gente pobre, que está, digamos, con todo destrozado, y hay una persona que era tutor justamente de la nobleza de ese entonces,
y que decide darles clase a esos alumnos pobres. Y entonces ahí no existía lo que conocemos ahorita, los colegios, por ejemplo, que están organizados en grados, ¿no? Como cuando uno dice, oye, ¿de dónde salió la idea de que hay que estudiar primer grado, pasar a segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, con unos contenidos? ¿Quién estructuró esto? ¿A quién se le ocurrió que había que agrupar a los alumnos por edades, que había que irlos promoviendo grado por grado y hacer un número de años para sus estudios? ¿Quién fue el que tuvo esa idea? No fue el tema industrial, no fue para formar obreros que estén trabajando sin creatividad y que solamente recibieran órdenes. Eso no es verdad. Eso, la primera escuela gratuita de Europa, dirigida a los más necesitados, con gran cantidad de alumnos, 500 alumnos, fue fundada en Roma en 1597. O sea, fíjense la diferencia. O sea, colegio gratuito para la gran mayoría de gente, porque lógicamente era impagable hacer un profesor para poquísimos. Tenía que haber un profesor para un grupo grande, para un grupo grande de alumnos. Como era hasta hace poco incluso para nosotros. Yo estudié en un colegio nacional, por ejemplo, y he estudiado en mi salón con 55 alumnos, toda mi secundaria, ¿no? Y así es hecho yo la secundaria, porque es un profesor con una gran cantidad de alumnos. Ahora, más bien, la pedagogía te lleva a que sean grupos pequeños, ¿no? Te empuja hacia eso, y lógicamente al empujarte hacia eso es más cara la educación. En ese entonces se creó, organizó y sistematizó la enseñanza escolar graduada por niveles y ciclos de enseñanza, primaria y después en la secundaria, tal como lo conocemos nosotros. Y fíjense, esa persona organizó estos colegios y proclamó el derecho a la educación de todos los niños. Y movió a esa sociedad a que se junten a su iniciativa de ser profesores, en primer momento ad honorem de esto, y luego lo planteó para que el mismo gobierno, los estados, estén desarrollando esto. ¿Y quién fue? Fue San José de Calasanz, un santo. Fue San José de Calasanz, un español que vivía en Roma, era uno de los preceptores de ahí, de esta gente de la nobleza, y él fue el que creó lo que hasta ahora se llaman las escuelas pías, ¿no? Tiene ese nombre de escuela, las escuelas pías. Eso lo encuentran ustedes en Wikipedia, lo encuentran en cualquier sitio, ¿no? O sea, no es un secreto, no está escondido, no hay que ser un gran investigador para encontrar esto. Pero, ¿qué es lo interesante? Ahí se podrán dar cuenta que todo el relato de la explicación anterior de este video no está diciéndonos la realidad, nos está diciendo otra cosa. Entonces, pero también dice cosas ciertas, ¿no? Entonces, el asunto está en que, ¿cómo puede ser que yo enseñe lo mismo y que genere creatividad a los demás? ¿Dónde está este tema de la creatividad? ¿No será cierto lo que dice él, que, oye, estás enseñando lo mismo a todos y estás olvidando que las personas somos distintas, tenemos una manera distinta de entender, ¿no? Ahora lo que está de moda, por ejemplo, en el tema de las inteligencias múltiples, y es casi como una verdad absoluta, de decir, mira, tú tienes que enseñar distinto porque son distintos tipos de inteligencias. Ante eso, cabría el comentar que si bien es cierto, o también se contrapone una situación, digamos, que no es real, ¿no? Se contrapone la inteligencia a la memoria, como que fueran dos posibilidades o dos capacidades que estuvieran en contra. Y ahí también hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando hablan de la gente en ese sentido de una contraposición, se refieren a que las personas solamente memorizan sin un espíritu crítico unos contenidos para luego decírtelos de memoria, contra la inteligencia, que es captar la esencia nada más, y no importa pues si te lo memorizas o no, pero sí lo entendiste, ¿no? Y entonces ahí se olvida que la memoria es hija de la inteligencia. O sea, están unidas. O sea, una persona, de hecho, tiene memoria, porque si no, no podría ni conversar, no podría ni recordar las palabras y los conceptos que tiene cuando uno conversa con otra. Entonces, la memoria es fundamental. Y también hay que entrenarla, también hay que trabajarla. Por eso, por ejemplo, en la primaria, ¿no? Hay muchas poesías, muchos trabalenguas, ¿no? Los chicos se aprenden estos poemas y los recitan, porque eso también es un ir ejercitando su memoria. Pero, ¿por qué les comentaba esto y por qué me interesaba entrar a estos detalles de la creatividad? Porque como les comentaba al inicio, al iniciar esta conversación o este diálogo,
el hecho que ahora estemos en esta cuarentena y estemos escuchando clases a través de esto, de la virtualidad, a través de estas clases online, hace que uno diga, ¿y aquí el profesor qué está haciendo? ¿Qué me está transmitiendo? ¿Me está transmitiendo competencias? ¿Me está transmitiendo conocimientos? Y yo pienso que estamos transmitiendo fundamentalmente conocimientos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar el momento de la educación básica regular para darles a los alumnos que recién están formándose las herramientas necesarias, el conocimiento de la humanidad en un tiempo comprimido. Por eso es que lo hacemos. Y entonces fíjense que el tema de enfocar los estudios de la educación básica regular exclusivamente, por ejemplo, con proyectos para que el alumno descubra los conocimientos, sería prácticamente algo imposible. ¿Por qué? Todos los que han estudiado ya también en otro tipo de educación en la universitaria, uno aprende los principios generales, o sea, la parte teórica, y lo comprueba en la práctica, con los laboratorios, con los ejercicios, lo comprueba, ¿no? Entonces, esa comprobación que está clara ahí, ahora se pretende que a través más bien de lo particular, de esos ejercicios o esa práctica de laboratorio, se llegue a el conocimiento abstracto, a la ley, a la regla general. Y eso, como sabemos, pues es imposible, ¿no? Porque, por ejemplo, o muy difícil, no llegarían todos a ese trabajo. En la práctica es como decir, mira, descubre tú nuevamente el teorema de Pitágoras porque estás resolviendo pues varios ejercicios de este tipo, ¿no? ¿Sabes qué? Hazme varias experiencias, ¿no? De hacer rodar una bolita, etcétera, y me vas a descubrir pues la ley de Newton, ¿no? Es más bien al revés, donde uno aprende el conocimiento que ha costado a la humanidad llegar ahí. Por eso le decía, es muy importante que en la educación básica regular uno se haga de ese capital de conocimiento fundamental para salir adelante en la vida, que va desde el tema de la literatura, de la historia, de las matemáticas, de las ciencias. O sea, es el momento fundamental. Porque ahí viene el otro asunto, en el que tiene que ver con el tema de la creatividad, ¿no? La persona creativa no parte de la nada. O sea, la creatividad no viene de un chispazo de por ahí, ¿no? Donde uno tiene una iluminación y de repente pues se inventó un tema que antes no existía. Realmente lo que ocurre es tener un material previo en la inteligencia, haber visto mucho, por ejemplo, el que escribe novelas, el que gana el premio Nobel, antes se ha leído cientos de libros, ha leído muchísimo. Y en ese contenido que va viendo en su experiencia, en su análisis, donde se ha ido enriqueciendo con los demás, de repente se le ocurre una variable que hace que haga una obra pues, que pueda ganar un premio Nobel. Pero ha leído muchísimo. Igual que o el ingeniero o la gente que ha resuelto problemas, primero ha visto mucho, ha estudiado mucho, tiene mucha teoría de fondo y luego con eso pues sale a la luz pues alguna idea nueva, un uso distinto, una aplicación que no se había pues percibido o descubre una oportunidad para plantear una respuesta pues creativa ante un problema, ¿no? Entonces, esa posibilidad no se daría si no tuviera un conocimiento fundamental previo. Y esto es algo que creo importante resaltar o remarcar, porque, y eso pasa en las universidades, ¿no? Las universidades fundamentalmente son expositivas las clases, fundamentalmente, porque uno tiene que en ese corto tiempo que tiene, que es un ciclo, adueñarse pues, de los conocimientos de la termodinámica, de la física, de la química, ¿no? En general, de la arquitectura, de las letras, del derecho, de la historia. Y entonces uno se nutre de eso para después, digamos, reposando y dando de vueltas a esos argumentos, pues plantear soluciones a lo que le toque hacer. Y por eso creo que es fundamental que, por ejemplo, un universitario, cuando ya ahí me refiero más al universitario, ¿no? Tenga experiencia de vida, ¿no? Que vaya de viaje, que aproveche ahora las oportunidades que se tiene, por ejemplo, para estos intercambios, ¿no? Del Work and Travel, por ejemplo, que ahora es factible, ¿no? Antes eso era impensable en el Perú, ¿no? Ahora muchos universitarios aprovechan sus vacaciones para ir a trabajar a otro sitio y eso les abre panorama, eso les abre
pues una perspectiva pues diversa, ¿no? O visitar también el Perú, ¿no? Visitar el Perú, conocer las cosas, ¿no? Yo sé que este equipo, ¿no? que se ha formado de universitarios de esta gira por la esperanza, también parte de eso, ¿no? De ver qué se puede hacer por los demás. Y por eso es el otro factor para la creatividad, es la apertura al servicio, la apertura a las necesidades de los demás. Porque si uno vive solamente centrado en sí mismo, nunca se va a dar cuenta de estas oportunidades, nunca va a ser creativo en las respuestas. Y justamente ahí viene el otro punto, y que es fundamental, que es los problemas, si uno piensa o tiene una actitud de que los problemas lo van a resolver otras personas, entonces tampoco nunca hace nada. Hay que tener la actitud de saber que ante un problema, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? No el Estado, no los demás, sino, o sea, aquí, ¿dónde está mi contribución? Yo quisiera contarles con eso una anécdota, por ejemplo, que me parece importante, ¿no? Yo leí un libro que se llama Spark, Chispa, ¿no? Que tiene que ver con un método nuevo de la enseñanza de la educación física. Este libro trata de lo siguiente, ¿no? Trata de un profesor de educación física en Estados Unidos que estaba viendo televisión en un momento determinado y salen las noticias que el principal problema de Estados Unidos es la obesidad, porque era un gran problema y creo que todavía lo es, y salía en las noticias esto. Y entonces el profesor de educación física tuvo esa actitud de pensamiento, dijo, mira, el problema de la obesidad, yo soy profesor de educación física, ¿qué puedo hacer para resolver este problema? Y entonces empezó a pensar cómo debería cambiar sus clases de educación física. Y entonces lo que hizo fue incluso poner, pues, hacerles correr una milla diaria alrededor del colegio, a los que llegaban tarde para que agarraran más físico, compraron unas bicicletas estacionarias ahí para que los chicos hicieran un poco más de ejercicio, etcétera. Transformó su clase de educación física. Pero ¿qué es lo interesante con esto? Que sin darse cuenta, porque él buscaba eso, sin darse cuenta, lo que hizo también es tener un impacto en el desarrollo académico de sus alumnos, porque sin cambiar nada el tema económico en ese colegio, las notas empezaron a subir como la espuma. Y como ustedes saben, en Estados Unidos pues hay todo un tema de medición y todo lo demás, que tanto así que llamó la atención a los administradores educativos de este colegio, el Colegio del Estado, y dijeron, ¿qué está pasando en este colegito que de la noche a la mañana se está sacando unas notas muy por encima? Si tiene el mismo presupuesto, tiene los mismos profesores, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces fueron a ver y lo único que había cambiado eran las clases de educación física. Y entonces, ante esta circunstancia, se hace noticia esta experiencia de este profesor y salen las cadenas pues, famosas de Estados Unidos de televisión, y quien ve esa noticia es, un psiquiatra de Harvard y dice, qué interesante, esto que acabo de ver es lo que yo siempre he estado diciendo, que el ejercicio tiene un impacto en el desarrollo del cerebro. Y acá lo veo hecho realidad. Y entonces este psiquiatra va a buscar a este profesor de educación física a su colegio, ve todo esto y él es el que escribe el libro y te va describiendo todo esto, ¿no? Donde corrobora su teoría en la práctica y cómo este impacto, por ejemplo, de la educación física redunda claramente en el rendimiento académico de los alumnos. Esta es una experiencia, por ejemplo, de lo que les decía, ¿no? Los problemas que hay en la sociedad, en las personas, en donde uno está, no lo va a resolver otra persona. Tenemos que ver qué puedo hacer yo en eso en concreto, ¿no? Y atreverse, ¿no? Y entonces, para eso, como les decía, es el tema de la creatividad y otras cosas más, ¿no? Pero yo no sé si, más o menos en la dinámica, yo preferiría quedarme aquí y para intercambiar algunas opiniones y conversar al respecto. No sé qué les parece. No sé cómo ven esta posibilidad. Sí, sería excelente. No sé si Sí, me perfecto. plasmo en la pantalla ahora mismo. Voy a poner el audífono, no sé, para escucharlo mejor. No sé. Sí, Bien, muchas gracias por lo expuesto, profesor. Quisiera, pues, sí, iniciar mi intervención haciendo mención a la educación física, ¿no? Área que acaba de tocar sí. y nos explicó, pues, en sí la esencia de este libro llamado Spark. Ajá. Yo me especializo en el área de educación física
Y para poder, pues, complementar un poquito esa información, tener en cuenta que la educación física, pues, es esta área que utiliza la actividad física, pues, para formar personas íntegras, ¿verdad? A través de diversidad de actividades motrices, que como usted bien mencionó, pues, tiene una trascendencia en lo que vendría a ser el fortalecimiento de la atención, la memoria. Al movernos nuestro cuerpo segrega naturalmente, pues, hormonas, ¿no? Quisiéramos pedirle, Eduardo, quisiéramos pedirle al profesor Camacho si pudiera descompartir su pantalla para Ok, poder verlos a todos ok, ustedes, ok. por favor. Voy a intentar hacer eso, eso es lo que... A ver, ahí. Perfecto, ahora sí. Ya, muchas gracias. Adelante. Ahora sí. Perfecto. Continúo entonces. Y pues, sí, la trascendencia efectivamente de la actividad física es esta, ¿no? Que nuestro cuerpo segrega naturalmente hormonas que nos permiten estar más atentos y sentirnos felices. Una de estas hormonas, que se denomina como la hormona de la felicidad, es la serotonina, ¿verdad? Entonces, el movimiento tiene una gran trascendencia y la educación física es un área que es de suma importancia en la formación escolar, pues, de las personas, por su gran trascendencia. Quisiera también hacer mención al siguiente dato que, pues, pude recoger de una película que se encuentra en YouTube que se denomina La Educación Prohibida, que pues es un conjunto de entrevistas a profesores que critican muy coherentemente, así como el video que usted plasmó, al sistema educativo. Y el dato es el siguiente, me hacen mención de que hay estudios que indican que actualmente, a la edad de 5 años, el 98% de los niños podrían ser considerados genios, ya que poseen todas estas características, que son curiosos, son creativos, tienen la habilidad de pensar en diversas cosas, ya que su percepción, gracias a la imaginación que los caracteriza, pues les hace tener una mente bastante abierta y poder tener una gama de opciones a la hora de resolver problemas. ¿Y qué pasa con ese 98% de niños de 5 años? Que 15 años más tarde, solo el 10% de estos niños mantiene estas capacidades, estas facultades. Entonces, ¿qué pasa en este transcurso de tiempo? ¿Qué ha sido lo que todos estos niños, estas personas han experimentado en este rango de tiempo? Pues el sistema educativo. Entonces, hacer énfasis en la creatividad que no estimula, que no desarrolla este sistema y que muchos profesores tratan contracorriente, contra el sistema, pues para poder abordar y buscar el desarrollo humano, que es el espíritu y el principal objetivo de la educación. Y como mencionó también, pues este sistema todavía se sigue impartiendo de igual manera que en siglos anteriores, ¿verdad? Porque hay mucha similitud entre ambos. Hay exámenes estandarizados, división de edades, horarios estrictos, las clases son obligatorias, entonces, y más cosas, ¿verdad? Como el sistema de calificaciones que es muy estricto, y la trascendencia de esto es que los estudiantes se sienten identificados con las notas que tienen. Las notas representan su personalidad. Muchos estudiantes llegan a percibirlo de esa manera, y es súper dañino es muy dañino para su autoestima. Entonces, en síntesis, con respecto a ello, podemos deducir que el estudiante está en función a la sociedad, al sistema en el que vivimos, más no el sistema y la sociedad, en función al desarrollo humano de los estudiantes, y esa es una gran problemática. Y quiero dejar con este comentario para darle pase a nuestro compañero Elser, quien, como mencioné anteriormente, pues es un estudiante de la educación de la Universidad de Piura, integrante del núcleo Piura. Elser, te escuchamos. Gracias, Eduardo. No sé si me escuchan todos. Sí, sí. Ya, perfecto. Comentar lo que decía Eduardo. Es similar a una frase que dice Picasso al inicio, que todos los niños son artistas. El problema es que sigan siendo artistas cuando crecen, ¿no? O sea, que el sistema educativo no facilita el desarrollo de esta creatividad a medida en que todos van desarrollando, a medida que van creciendo. O sea, todos de niños son artistas, pero el problema es a la larga, ¿no? Que es cómo trabajar desde ese lado para que esa creatividad que de pequeños tienen, a la larga no se pierda. En principio hay distintos estudios al respecto, hay documentales de Jürgen Klarik en este aspecto, en el que dice, bueno, un crimen llamado educación, que personalmente yo lo he visto y creo que más va enfocado a un tema de intereses personales, pero que no descarta que todo sea, que la información que imparte no sea cierta. Hay muchos
La otra información es la que nos da Sirken Robinson, en el que dice que la educación mata la creatividad. En parte, ellos se basan a los resultados de los pequeños niños. Yo creo que tienen razón, y el problema es ver la solución en la que cómo podemos nosotros trabajar desde ese aspecto. No sé, nosotros somos, bueno, en mi caso soy estudiante aún. No sé qué nos podría decir al respecto, si nos podría Sí, comentar algo. sí. Por supuesto que sí. Aquí hay justamente, como les comentaba, este tema no es, es un tema complejo, pero fíjense en lo siguiente, metido en el tema pedagógico está un naturalismo que para los que estamos en el salón, para los profesores, yo he dictado clase y todavía dicto clases los más grandes, es un naturalismo que la realidad, cuando uno se encuentra, digamos, ya en el aula, se da cuenta que no es así. ¿Cuál es este naturalismo que le digo? Que así como decían antes, ¿no? Que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es quien la corrompe, es un poco lo que está de fondo, ¿no? Eso trasladado a la educación es lo mismo, solamente que he dicho que el niño es bueno, es inteligente, es creativo, es un genio, pero es el colegio quien lo corrompe, es lo mismo. Y eso no es verdad, o sea, no es verdad absolutamente, ¿no? No me refiero en ninguno de los extremos. Los alumnos, por supuesto, los niños, lo que más tienen prendido es la curiosidad. Es más, los niños más chiquititos, la pregunta más, la que te tienen atormentado cuando tienes a alguien así de esa edad, es, ¿y esto qué es? ¿Cómo se llama? ¿Y esto qué es? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y están ahí cada minuto haciendo esa pregunta porque están usando su cabeza, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo hacer para que en el largo del tiempo uno siga planteándose esas preguntas y ese por qué y estas cosas, ¿no? Es algo que, digamos, para eso está el profesor, de saber abrir panorama, para saber abrir horizontes al alumno. Y entonces, y también cuál es el otro asunto, ¿no? La educación a lo largo del tiempo siempre era más bien en la línea del cultivo de la inteligencia. No era tan utilitarista como es ahora. Ahora el alumno dice, ¿y esto para qué? ¿No? ¿Para qué voy a estudiar esto? ¿Para qué voy a estudiar lo otro? ¿Por qué este curso? ¿Por qué el otro? ¿Para qué me sirve? O sea, ¿para qué estudio literatura? ¿Para qué estudio filosofía? ¿Para qué? ¿Eso de qué sirve? ¿No? Entonces, el punto aquí es que la creatividad, o mejor dicho, el sistema realmente no es que mate la creatividad. Yo creo que eso no es real, ¿no? Porque si no, diríamos, este mismo sistema de estudios, como les decía al comienzo, lo han seguido todas las personas famosas y que han hecho, digamos, que este mundo sea cada vez técnicamente más creativo. O sea, todos los que han desarrollado, no digo solamente los emblemáticos, sino muchos que ni siquiera son famosos, pero que están detrás, ¿no? Han estudiado con escuelas como las nuestras, iguales. Entonces, ¿dónde está la creatividad? ¿O dónde está la diferencia? No está solamente en el tema educativo, o sea, sino es, a veces, muchas veces, en esta primera etapa, hay gente que plantea un símil distinto, pero que yo creo que también ahí nos ayudaría a pensar más esto, como el mito de la caverna de Platón, ¿no? Dice esta persona que relaciona a los colegios con este mito de la caverna, que el profesor de colegio es como ese que quiere liberar al esclavo de esa esclavitud y el esclavo se resiste a ser liberado, ¿no? Como cuando este esclavo se escapa de la caverna, recuerdan ustedes el mito, ¿no? Ve el sol, ve cómo es la cosa y regresa y los quiere liberar y los esclavos le dicen, no, mira, acá estamos bien, no te preocupes, no me molestes, ¿no? Y se rebelan y es más, lo terminan matando. Entonces, aquí en el aula pasa algo parecido. Fíjense que es algo curioso. El profesor tiene que liberar de la ignorancia a sus alumnos que están en la primaria o en la secundaria, pónganse a pensar cualquiera de estos grados, y el alumno no quiere estar en ese salón. Por él sería mejor estar de vacaciones, en el recreo, estar jugando, que es lógico, es normal, eso es algo normal, a todos nos ha pasado. Pero hay una pequeña tensión donde el profesor tiene que poner la disciplina, tiene que parar bien su clase, por supuesto, tiene que tratar de motivar al alumno para que quiera hacer lo que tiene que hacer.
Y tiene no solamente eso, sino es un momento donde el alumno también no solamente tiene que controlar su estado de ánimo, sino también tiene que controlar hasta lo más básico de la persona. O sea, tiene que controlar su hambre, su sed, su sueño. O sea, el alumno que está en clase no se puede echar a dormir ahí donde le da la gana. No puede. Entonces, hay que aprender una serie de cosas, a prestar atención. No puede ponerse a conversar con el amigo sobre el partido de fútbol, sobre la fiesta del fin de semana cuando le da la gana. El profesor está en clase en ese momento, no puede. Entonces, aprender ese tipo de situaciones le sirven a él a aprender esa clase, a captar el contenido de esa clase y a nutrirse de ese contenido de la clase. Que si no lo hace, se pierde esa oportunidad. Porque ahora se insiste mucho que el profesor no debe ser el centro de aprendizaje, se insiste muchísimo, pero fíjense en lo siguiente, ¿no? Se piensa que el alumno tiene que ser el artífice de su propio conocimiento, es como quien dijese, pues, yo tengo que construir mis propios ladrillos para hacer mi casa, pero ¿con qué lo vas a hacer? ¿Dónde está tu materia prima? ¿Te la vas a inventar? ¿No? Entonces, es importante que el profesor les dé esa materia prima para que ellos con eso trabajen y vayan construyendo su conocimiento. Pero si no tiene eso básico, no puede funcionar. Y entonces, el profesor selecciona los ejercicios, selecciona los contenidos, aunque ya hay también un currículum que más o menos te dice qué es lo que tienes que hacer, pero sí hay unos contenidos que uno, digamos, desarrolla en clase y que, ¿por qué son los mismos para todos? Porque hay un consenso en los currículums, y esa es justamente otra discusión que va a llevarnos también bastante tiempo, de decir, mira, estos son los conocimientos básicos de la humanidad. Esta es la cultura occidental, que es la que ahora te estoy explicando, en el tema de letras, en la literatura universal, en el tema pues, de las ciencias, de la física, de la biología, de la química, de la matemática. Mira, acá te lo estoy explicando, ¿no? Entonces, ya acá lo tienes. Y eso sería injusto si no se lo doy, porque si lo dejo a que lo descubra, nunca lo va a descubrir, nunca va a llegar a todo eso. Nunca va a llegar a todo eso. Y entonces, respondiendo a la pregunta anterior, darle todas esas cosas le permite a los alumnos, conforme van creciendo y conforme van madurando y conforme van teniendo experiencias diversas, a decidir qué es lo que quieren especializarse, qué les gusta más, ¿no? Entonces, les cuento una experiencia para seguir con el tema deportivo. En los más chiquitos, usualmente los colegios los hacen probar todos los deportes. Les enseñan la psicomotricidad, pero hacen, pues, no sé, fútbol, básquet, vóley, etcétera. De modo que ya cuando están en la secundaria dicen, mira, a mí me gusta más esto, porque está de moda, porque sus amigos lo juegan, porque es más hábil en eso. Hay miles de factores para que hagan que un alumno, que a lo mejor era buenísimo en todas las disciplinas, diga, no, yo quiero practicar esto. Yo no quiero hacer pues, básquet, quiero hacer fútbol. O al revés, quiero hacer otra disciplina. Yo estoy en natación y eso es lo que me gusta y en eso estoy y eso soy bueno y en eso gano medallas. Entonces, a lo mejor nos hemos perdido un gran futbolista porque se dedicó a la natación, pero está dentro también de su libertad. Entonces, ahí hay muchos factores, por eso, como les comentaba, donde uno no podría decir que es el sistema educativo en general, sino también hay mucha decisión personal y también parte de la madurez de cada chico. Sí. Bien, profesor, muchas gracias. Tener en cuenta siempre lo que menciona, que a través de las diversas áreas, pues debemos permitirle a los estudiantes, pues, expresar su libertad por medio de las diferentes áreas que el sistema educativo brinda, ¿verdad? Para poder estimular y generar un desarrollo humano, pues, óptimo y más aún, pues, estimular y seguir desarrollando su creatividad conforme vayan continuando y escalando cada grado, ¿verdad? Durante el periodo educativo. Bien, el público nos ha mandado una pregunta, no sé si estén de acuerdo con abordarla, se las leo, ¿les parece? Sí. Excelente. Sí. La primera pregunta es la siguiente. ¿La educación rural ha venido siendo mala o muy mala, en algunos o muchos casos, una verdadera estafa? El COVID-19 nos ha impuesto por necesidad la educación a distancia, teleeducación, por lo que el resultado este año será peor, por la falta de conocimiento y experiencia en el manejo de la misma por profesores y estudiantes.
¿Ves esta situación como una oportunidad para en adelante mejorar la educación en el medio rural, suponiendo que el Estado mejorase radicalmente la conectividad y se empeñase en elaborar programas de ad hoc en la educación básica escolar y en la formación de los profesores? Para ello, suponiendo que es una oportunidad, ¿por dónde podría fallar el intento o deseo de lograr aprovecharla? Lo escuchamos, profesor. Sí. Ahí lo que tú comentas de la educación rural es cierto, ¿no? Yo he ido algunas veces a algunos de estos pueblos de aquí, solamente cercanos a Lima, por ejemplo, y te encuentras, por ejemplo, con colegios donde la directora es la profesora de matemática, de comunicación, de todo, y tiene todos los grados de primaria en un solo salón, ¿no? Porque enseña a 3 alumnos de primero, 2 y están todos ahí, ¿no? Muy difícil eso. Entonces, sí es cierto que eso es una necesidad del potenciar la educación rural, por supuesto, y si a eso le sumamos la dificultad de que la profesora o el profesor tiene que transportarse para llegar a ese lugar y dar la clase, entre que llega y que se va, porque se va a su pueblo después del fin de semana, pues no dicta 5 días, sino dicta 3, por ejemplo, ¿no? Entre que llega el lunes y se va el viernes, ahí nomás, solamente en eso ya hay una diferencia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿no? El tema de la conectividad, por supuesto, es una posibilidad grande, pero ahí yo diría, hay que estudiar qué es lo más importante, lo fundamental. Yo les diría, si queremos reducir al mínimo, ahora hablando incluso de lo que estamos haciendo en este momento, en este tema de la pandemia, lo fundamental es el tema de enfocarse en el tema de la lectura y la escritura. O sea, aunque pueda parecer una cosa muy sencilla, como les decía, una persona que lee bien y que lee la cultura, lo producido por las grandes cabezas del mundo, se nutre de eso. O sea, un libro abierto es un panorama pues inmenso, te transporta en el tiempo, te transporta en las experiencias, te transporta en experiencias de vida, sabes, aprendes de los valores, aprendes de lo bueno, lo malo, en los personajes que salen en esos libros. Para eso hace falta un profesor que te motive y que te lleve a este amor por la lectura. Y entonces, ahora, como bien dicen, ya uno no necesita ir a comprar el libro, uno lo puede descargar, por decirlo de un modo, y tener acceso a una serie de bibliotecas virtuales, digamos, al acceso de cualquiera. O sea, brindar a un alumno la capacidad de leer y de leer entendiendo, le abre las puertas a un desarrollo personal inimaginable, ¿no? Entonces, ese esfuerzo yo creo que habría que hacer y habría que hacerlo bien, porque ni siquiera ya en la educación nacional se está haciendo eso. O sea, uno ve los resultados de las pruebas S, de las pruebas PISA, y se da cuenta con pena que el nivel académico, a nivel de comprensión lectora, pues es mínimo. No se llega ni siquiera a lo básico que necesita uno para superar estas pruebas a nivel internacional. Y esto es algo que hay que atender urgentemente, ¿no? Y por eso decía, podría ser una salida este tema de tener acceso a estas bibliotecas, estos libros digitales, ahora que relativamente a la mano, pero como bien decía en la pregunta, pues la conectividad para la zona rural, o el acceso a la tecnología, la electricidad básica, ¿no? O sea, hay lugares donde no hay electricidad, no hay agua, no hay desagüe, y sabemos que ese es un problema real. Por eso, pero en la medida en que uno se enfoque en esto y que lo logre, habremos dado un salto tremendo en el tema educativo, porque le estaremos abriendo el mundo a nuestros alumnos a través de la lectura. Y esto yo creo que es algo fundamental, porque el primer paso es ese y el siguiente ya, bueno, será la matemática, que también se mide, pero muchas veces los problemas de matemática no se saben resolver porque primero hay un problema de comprensión lectora. Y entonces entender el problema que se plantea no le permite el poder resolver las preguntas, ¿no? Pero eso es algo que se nota y se nota con urgencia, ¿no? Poner un énfasis en el tema de la lectura, de la lectoescritura para los más chiquitos, pero para los que están en la primaria y en la secundaria, el tema de la lectura es algo fundamental, no se puede dejar pasar. Y como digo, ahora hay acceso a bibliotecas virtuales, hay acceso a libros, digamos, virtuales. Y esto es algo que hay que aprovechar, y hay que aprovechar este momento para eso. Bien, muchas gracias, profesor. Y claro, pues en la educación rural, pues requiere de mucha atención porque generalmente, o en su mayor parte, las instituciones educativas que están acá en el Perú, pues
son marginadas, ¿verdad? Son marginadas y no cuentan con la tecnología educativa suficiente o necesaria para que los cursos se puedan dictar de una manera más eficiente y para que el aprendizaje sea más significativo aún. Sin embargo, las instituciones rurales pues tienen esta característica natural que pues en el medio urbano pues se ha perdido, ¿verdad? Porque ellos se sienten muy identificados pues con la natura que los rodea y pues la educación ambiental o la concepción ambiental de cuidado al mundo, al ambiente, pues ellos la tienen mucho más fortalecida, ¿no? A pesar de ciertas contras que pueda tener, que puedan estar inmersas en estas instituciones, sí, vaya que hay virtudes que rescatar de las mismas. Acá nos hacen una pregunta relacionada a la primera. En función a ello, ¿cuál sería su recomendación diferenciando la pedagogía que se brinda tanto a nivel inicial, primaria y secundaria? Para el tema de la lectura, o en general. En función a la conectividad con las instituciones, que debería mejorar, claro que sí, con las instituciones educativas rurales. Sí. Ahí, mira, hay un campo también interesante de pensar, ¿no? En la educación inicial son otros objetivos, ¿no? Es un acompañamiento del niño, es un ayudarles a la parte, pues, más básica, inicial de la socialización también, ¿no? Es el momento donde los padres de familia, digamos, en el tema inicial, rompen un poquito el esquema familiar, en el sentido de que por primera vez su hijo está en un ambiente extraño, distinto, y ahí va descubriendo o pone en evidencia, por ejemplo, su estilo de crianza personal, ¿no? Porque ahí un padre de familia, por ejemplo, hablando en general, como digo, insisto en eso, no solamente en lo rural, también en lo urbano, ¿no? Su manera de educar, las costumbres, el cómo ha ido educando a su hijo, cuando lo lleva al colegio es donde recién descubre si está bien o mal educado con respecto a la socialización, al cómo se comporta, si sigue reglas, si obedece, si no obedece al profesor, a la profesora, si es agresivo o no es agresivo, si es muy tímido, si es más espontáneo, etcétera, ¿no? Ahí también sale su manera de ser, que es normal, cada uno tiene la suya, no tienen por qué ser todos igualitos, ¿no? Pero con respecto a los otros grados, en la primaria y en la secundaria, también tienen otras características, ¿no? En la primaria, fundamentalmente, el alumno quiere aprender. El alumno en quinto grado se dice que es la edad de oro, el grado donde todos los alumnos quieren hacer las cosas. O sea, un profesor les plantea, vamos a hacer un experimento, no sé, pues, sobre la fotosíntesis. Y todo el mundo entusiasmadísimo, ¿no?, por hacer ese trabajo, ¿no? Y mientras más va pasando el tiempo, cuando ya se va pasando a la secundaria, ya el trabajo más va en la línea de la inteligencia, porque el alumno quiere saber y quiere comprenderse a sí mismo. Y tiene la duda de saber si lo que le está pasando a él es algo normal o no en su desarrollo personal. Y para eso hace falta un acompañamiento en ese desarrollo, para que estos alumnos que están dejando de ser niños y están pasando a ser adultos en esa etapa de la pubertad, de la juventud, a partir del quinto grado arriba, o sea, tienen muchas preguntas que resolver. Y por eso el gran reto que se tiene a nivel educativo es ese trabajo armónico entre familia y colegio. Porque justamente, si no se da eso, se pierde una oportunidad de oro para trabajar en esas edades que son fundamentales para este desarrollo de los chicos. Ahí es donde vemos no solamente el crecimiento corporal, porque tiene que ver, que está amarrado no solamente al desarrollo físico y en la preparación para ser padre, madre, familia, o sea, es desarrollo normal y natural. También está en el desarrollo de la personalidad, de sus características propias, del poder entender si no es tímido o no es tímido, por qué es así, por qué es así, qué es lo que le pasa, qué es lo que siente. Están empezando a ver, pues, los primeros amores platónicos también a esas edades, ¿no?, donde se enamoran de la compañerita, del compañerito y tal y cual, los desplantes, ¿no?, los hielos, ¿no?, la famosa ley del hielo que a veces se hace, pues, más entre las niñas, ¿no?, etcétera. O sea, ese tipo de vivencias que se tienen en la etapa escolar, si no tienen un buen acompañamiento, puede resultar, pues, complejo. Pero también hay que entender que en ese, entre comillas, sufrimiento, también hay crecimiento, porque uno aprende a diferenciar, pues, los amigos, saber quién es un amigo de verdad, quién no lo es tanto.
O sea, hay todo un trabajo alrededor de eso, ¿no? Entonces, es importante, como les decía, el trabajar todos estos aspectos, no solamente el aspecto del conocimiento, el aspecto también personal, del desarrollo personal general. Entonces, es un trabajo muy complejo el tema educativo y muy apasionante a la vez, ¿no? Por eso el ser profesor yo creo que es la carrera más apasionante que existe, porque es tratar con personas. Y eso es un mar sin orillas, es una profundidad tremenda. Y yo creo que un buen profesor siempre deja huella en sus alumnos. Bueno, tenemos muchas preguntas pendientes, pero creo que ya nos ha ganado el tiempo. Así es, muchas gracias. Agradecer al profesor Jorge por haber participado en el webinar, a todos los chicos del núcleo Cusco por haber organizado y a los diferentes líderes de todos los núcleos, tanto Piura, Cusco, Lima, Cajamarca, y a los chicos del núcleo Cusco por la invitación y a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Muy bien. Excelente, muchísimas gracias. Mucho gusto.